Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, ¿me escuchan bien? Yo sí. Ok. Bueno, chicos, hoy vamos a ver lo que es el tema de figuras de construcción. La semana pasada estuvimos, no, hace 2 semanas, perdón, estuvimos, estuvimos viendo lo que eran las figuras literarias. Hoy vamos a ver las figuras de construcción y ya con eso cerramos la materia. Ustedes hacen el examen el 15-14 de mayo. Vamos a ver, aquí lo tengo. Buenas noches, profe, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. El 15, Profe, mira, una pregunta, dime. disculpe. ¿Por cuál medio o algo así, me puedo comunicar con vos para ver si vos me puedes, ayudar con lo de las redacciones? Es que te las envío por WhatsApp y no me contestas y la verdad es que ya estamos muy cerca del examen y ¿Cuál es tu necesito número, saber perdón? también, ¿no? ¿Perdón? ¿Cuál es tu número? Vamos a ver, 71017866. La semana, creo que esta semana que pasó o esta que estamos, te envié un mensaje con la redacción, pero no te envío más porque como no me contestaste y la verdad es que ya estamos No, muy no, cerca de... es que de hecho eso era uno de los puntos que tenía que hablar con ustedes porque, bueno, ya cambié de celular, pero el anterior sí me estaba dando mucho problema, de hecho por eso lo cambié, porque me eliminaba los mensajes, me eliminaba fotos porque no tenía memoria. Entonces, muchas de las redacciones que me enviaron, ya no las pude revisar. Hay otras que sí, sí las revisé. Hay otras que no, porque ya ahí me las revisaba, me las borraba y yo no guardo ningún número, ¿verdad? Porque como son tantos, más los otros grupos, entonces yo nunca guardo los números de los estudiantes. Entonces ya ahí tampoco tenía, no tenía como, no sabía quién ya me había mandado redacción para poder mandarle un mensaje y que me la volvieran a reenviar. Entonces, porfa, los que yo no les he revisado redacciones, envíenmelas otra vez para podérselas revisar, porque es cierto, ya falta poco para el examen, ustedes hacen el examen el 15 y para podérselas revisar y que por lo menos hagan otras dos o otra, para que ya, para darle las correcciones. Sí, profe, te lo agradecería. Aparte también te pedí toda la materia que se me borró y ya estamos súper cerca de los exámenes. Entonces, Pero vos estás en el grupo. sí, pero es que a mí se me borró absolutamente todo y yo no Ujú. imprimo. Digámosle, yo Ah, ok, estudio con el ok. celular porque ya después sería botar la materia, entonces yo Sí, estudio claro. con, ¿verdad? Y no tengo nada, se me volvió a borrar todo, entonces digo yo, qué importa, no sé cómo era, no sé cómo No, hacer no. para... Entonces, mándame la redacción y de una vez me mandas un mensaje, "Hey, profe, yo soy la que necesito toda la materia. Entonces, para poderte Perfecto. la reenviar todo. Ok, perfecto, está bien. Que igual para los demás, ¿verdad? Los que no les he revisado redacción, porfa, me la reenvíen para por lo menos entre mañana y el sábado revisárselas y que me hagan otra para esta semana. Eh, ok, entonces les decía que ya hoy terminamos lo que es la... eh, Profe, dime. Sí, creo que se le apagó el micrófono. profe. Y disculpe, es que yo ya le había mandado 2 redacciones y por eso, Pame, se te apaga el micrófono. profe, buenas noches. Ya, Sí, profe, digamos, uno le manda la redacción y es de fijo que la revisa, porque sí, digamos, yo tuve ese mismo problema de la compañera Jenny y le mandé como reacciones y no me contestó tampoco. sí, sí, es que por eso, como les digo, ya tuve que comprar y todo, porque sí Ah, me está ok. dando mucho problema y no solo con ustedes, también con el otro grupo y con el cole de día, ¿verdad? Que a veces los chicos me mandaban evidencias y no podía revisarlas por lo mismo. Sí, sí, porque uno entiende, ¿verdad? Que
que tampoco uno espera una respuesta inmediata, pero y Ah, por lo no. menos que sí contesten, ¿verdad? Ah, sí, ¿no? Incluso los que ya me han enviado saben que yo reviso 8 días después, digamos, o el día después, ¿verdad? Porque ya ahí uno no solo no tiene este grupo, ¿verdad? Entonces sí, sí uno dura un poco más, pero siempre tratas de revisarlos. Ah, bueno, está bien, profe, gracias. Un gusto. Bueno, entonces vamos a ver el último tema, ¿verdad? Que son de figuras de construcción. Ustedes hacen examen dentro de 1, 2, 3 semanas. Sí, 3 semanas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esas 3 semanas que nos quedan? En las primeras dos vamos a resolver un examen. Vamos a ir eh, la mitad del examen la vamos a resolver la próxima semana, la otra mitad en la que sigue, porque lo que vamos a ir haciendo el ejercicio es ir eh, leyendo las preguntas, que ustedes las resuelvan primero solos, qué sé yo, podemos ir como de tres en tres, resuelven las primeras tres, repasamos el tema, ¿verdad? Del que está relacionado a la pregunta que están contestando y las revisamos. Entonces, ese va a ser el ejercicio de las próximas 2 semanas y la última vamos a practicar y hacer la última redacción. Recuerden que ustedes lo que tienen son aproximadamente 2 horas, ¿verdad? Para hacer la redacción porque son 4 en total para hacer los dos exámenes. Entonces, como tenemos hora y 20, hora y media para la clase, entonces ya yo calculo que a la hora y 20, hora y media ya ustedes saben, ya han terminado eh, de hacer la redacción, el borrador y por lo menos ya irla pasando en limpio, ¿verdad? Y que nada más les falte así como muy poquito ese día para ya terminarla, porque la idea es esa, que ustedes por lo menos duren 2 horas o menos en hacer la redacción. Entonces, ese va a ser como la dinámica de estos días que nos quedan, de estas 3 semanas. En las figuras literarias que vimos hace 2 semanas, yo les expliqué que tenía que ver más con el sentido, con el significado de los versos. Entonces, teníamos el símil, que era una comparación con palabras de enlace. Profe, Es- disculpa, ajá, ¿estás compartiendo la pantalla o no? no, todavía no. Ah, ok, ok. Sí. Es como un repaso primero del tema anterior. Las figuras literarias pues eran aquellas que tenían que ver con el sentido, con el significado de los versos. Teníamos el símil, que era una comparación entre dos elementos, pero que había una palabra que unía esa comparación, que podía ser las palabras como, igual que o semejante que. La metáfora era igual eh, una comparación entre un elemento y otro, pero en ocasiones uno de los elementos comparados no estaba en el verso y además no tenía la palabra de enlace que los unía. Creo que habíamos visto un ejemplo que decía como las perlas de tu boca, por ejemplo, que está comparando las perlas con los dientes, perdón, los dientes con las perlas. Entonces, no tenemos al elemento dientes dentro del verso, ¿verdad? Solamente se da una comparación, pero uno de los elementos no está presente y que además no tenemos ninguna palabra de enlace. Por ejemplo, que diga, em, los dientes de tu boca son como perlas, ¿verdad? Que ahí tuviéramos el como, como palabra de enlace. Em, Otra de las figuras literarias era la prosopopeya, que es cuando hay una personificación entre que se le da una característica humana a una cosa. Y la hipérbole, que era una exageración. Habíamos dicho que había que tener cuidado con la hipérbole y la personificación o la prosopopeya, porque ambas son hipérboles, ¿verdad? Ambas son exageraciones. La diferencia es que la prosopopeya se caracteriza porque primero hay
una característica que se le está dando a una cosa que puede realizarla una persona. Entonces, solamente si era una exageración, ahí sí es hipérbole, pero si además de la exageración hay una característica humana que se le está dando a una cosa, entonces ahí ya sí sería personificación. Y por último, en las figuras literarias teníamos el epíteto, que el epíteto es cuando encontramos en el verso una cualidad o una característica que se le estaba dando a un sustantivo. Cuando encontramos, en pocas palabras, un adjetivo en el verso. Un adjetivo que califica al sustantivo que está escrito en el verso y que a veces esos adjetivos pueden ser obvios. Por ejemplo, el ejemplo que teníamos en la presentación, en ese momento era la hierba verde. Entonces, se le está dando una característica a la hierba que es verde y que además es una característica obvia. Esto se agrega más que todo como para darle sentido o estética al verso, pero son características obvias. Entonces, cuando encontramos en el verso alguna característica obvia de un sustantivo, entonces estamos ante una figura literaria que se le llama epíteto. Esas eran las 5 figuras literarias. Ahora vamos a ver las figuras de construcción, que las de construcción tienen que ver con la construcción del verso. ¿Por qué con la construcción? Porque están relacionadas a la escritura de los versos. Compartir la pantalla. Ok, ahí están viendo la pantalla. Sí, profe. Ok, entonces la primera es la reiteración. La reiteración es cuando se reitera, como lo dice la palabra reiteración, se reitera, se repite una palabra en el mismo verso. Cualquiera puede ser un monosílabo, puede ser una palabra como tal, cualquiera. Mientras se repita en el mismo verso, va a ser reiteración. Ejemplo, el niño lo mira, mira. Ahí tenemos la repetición de la palabra mira. Entonces, y como está en el mismo verso la repetición, entonces por eso sería una reiteración. Ahora, la segunda es la anáfora. La anáfora igual es una repetición de una palabra, pero a diferencia de la reiteración ya no es en el mismo verso, sino en diferentes versos, pero al inicio. En diferentes versos, siempre al inicio. No es que en el primer verso está al inicio y en el segundo se repite al final. Ya ahí no sería anáfora. Anáfora es solamente cuando se repite una palabra en diferentes versos, pero al inicio. Esa es la diferencia entre anáfora y reiteración. Ambas son repeticiones de alguna palabra en los versos, pero la reiteración es en el mismo verso y en la anáfora es en diferentes y al inicio. Por eso es que tiene que ver con la construcción, porque está relacionado a la escritura de los versos. Luego tenemos el encabalgamiento. El encabalgamiento es cuando una idea no termina, sino que lo hace o se termina en el siguiente verso. Ahora, ¿cómo sé yo que una idea no está terminada y que continúa en el que sigue? Bueno, a veces por lógica lo podemos identificar, que es porque el siguiente verso inicia con minúscula, pero no siempre, porque a veces hay comas o hay signos de puntuación y eso ya me indica a mí que la idea sí termina
y que hay otra nueva en el que sigue. Entonces, por ejemplo, canto que ruedas por las calzadas. Después de ruedas no tenemos ningún punto, no tenemos ninguna coma, ningún eh, punto y coma, dos puntos, ningún signo de puntuación que me indique a mí que ahí hay una pausa. Como el verso continúa en el siguiente verso, la idea, perdón, continúa en el siguiente verso, es encabalgamiento. Siempre y cuando no haya ningún signo de puntuación en el primero que me indique que la idea sí termina. ¿Está claro el encabalgamiento? ¿Sí me escucharon bien? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Y por último tenemos el hipérbato, que el hipérbato es como el ejemplo más claro de una figura de construcción. ¿Por qué? Porque este sí está relacionado totalmente con la escritura. El hipérbato es cuando el verso está escrito de forma desordenada. Ustedes saben que cuando nosotros, bueno, las oraciones tienen una construcción que se tiene que respetar, un sujeto, verbo, predicado. Entonces, el hipérbato no respeta esa construcción. Escribe el verso totalmente desordenado, que a veces no se entiende o se entiende como al revés. Entonces, ahí hay un hipérbato. Del salón en el ángulo oscuro. Ahí hay un hipérbato. ¿Cuál sería la forma correcta de ese verso? En el ángulo oscuro del salón. Entonces el hipérbato es cuando el verso está escrito desordenadamente. Esas son las 4 figuras de construcción. Reiteración, se reitera, se repite la palabra en el mismo verso. Anáfora, se repite la palabra pero al inicio de versos diferentes. Encabalgamiento, la idea no termina en el mismo verso, sino que termina en el que sigue y no hay ninguna pausa que me indique que la idea termina ahí. Y hipérbato, el verso se escribe de forma desordenada, no respeta la construcción gramatical. ¿Están claras las 4 figuras? Sí, profe. Ok. Recuerden que hay que tener bien claro lo que son figuras literarias y de construcción porque en el examen nos las mezclan. Si me están preguntando por construcción, en las opciones no solo de construcción nos van a poner, sino que nos la mezclan con las literarias. Entonces hay que tenerlas bien claro cuál es cuál para descartar, ¿verdad? Por las que no nos están preguntando y ya luego analizar y seleccionar la respuesta correcta. Entonces hay que tener claro eso. Ahora, hagamos este primer ejemplo. En el primer verso dice, son como ángeles los poetas. Abuelo, ¿qué tipo de figura de construcción es? ¿Cuál de esas 4? Profe, es la última, hiperbatón. Ajá, es la última. Es hiperbatón. ¿Por qué? Porque el verso está escrito de forma desordenada. ¿Cuál sería la forma correcta de ese verso? Los poetas son como ángeles, abuelo. O abuelos, los poetas son como ángeles. Esa sería la forma correcta. Entonces, sería hipérbato, porque no se respeta
la estructura del verso. ¿Ok? Ahora vamos Profe, disculpe, se basa, digámosle, es algo que está ahí como en negrita. marcado en negrita. Ajá. Ok, ok. Sí, porque ahí era donde yo estaba confundida, si era solo eso o todo el texto. No, en lo que estaba en negrita, por eso solo les leí esa parte. Ahora vamos a, vamos a ver, que un compañero aquí que lo sacaron de la reunión. Listo. Ahora vamos a hacer los ejercicios que yo les envié eh, en un Word, que les envié esta presentación y les envié un Word. A ver, ya les voy a proyectar. Son solamente preguntas con formato de examen. Ven, está como a partir de la segunda página al final. Dice figuras de construcción. Son 6 preguntas de marque con X. Léanlas muy bien. Revisen por lo que me están preguntando. Si hay algo en negrita, es solamente el fragmento. Incluso a veces en la pregunta dice, según el verso marcado o resaltado, entonces es solamente a ese verso el que hay que poner la atención. Vean muy bien por lo que nos están preguntando, ¿verdad? Para que descarten opciones y ya casi revisamos. Ya todos tienen ahí el documento. Profe, disculpa, ¿cuál? El Word, se los voy a marcar ahí en el chat. Yo se Ok. los envié. Aquí está. Bueno, pero es que vos sos la que no tenés el material. Porque si no, para reenviar. Bueno, igual ahí lo reenvié. Listo, ahora sí. Es ese documento que les acabo de enviar. Listo, profe. Ok, entonces hagan esas 6 preguntas y levantan la manita igual cuando terminan para revisar. Profe, ¿no lo puede proyectar, por favor? Sí, nada más me van diciendo cuando terminan de responderla para ir bajando. Ya, profe.
Listo. Ya, profe. Ya, profe. Las 6 completa, profe, es que logro ver solamente un... Ah, sí, disculpa. Pero la 5 no te la proyecté. ¿O sí? Era la anterior, ¿no? Sí, porque
Bueno, las 5 sí la vi, la otra no, las 6 solamente veo el verso, no veo las opciones. Ajá, ajá. Sí, es que pensé que estabas haciendo la otra. Vamos a ver. Catherine, ¿ya terminaste? Sí, profe. Ok. Igual faltan 7 minutos ya para que se cierre la reunión, entonces voy a dar esos 7 minutos para que terminen los que faltan y nada más me dan un chance para guardar esta grabación y iniciar otra reunión. Ingresan igual al mismo link para ya revisarlas. Con-